Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis. Explicación de Efesios 4. Efesios 4 es un capítulo donde el apóstol Pablo enseña cómo debe vivir el creyente después de haber recibido la gracia de Dios. No solo habla de doctrina, sino de conducta, unidad, madurez espiritual y un nuevo estilo de vida. 1. Un llamado a vivir en unidad versus 1 al 6. Pablo comienza diciendo que debemos andar como es digno de la vocación, es decir, vivir de manera que honremos el llamado que Dios nos hizo. Para lograrlo, el creyente debe practicar humildad, mansedumbre, paciencia, amor, paz. Dios quiere una iglesia unida, porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. La unidad no es algo opcional, es una evidencia de madurez. 2. Los dones dados por Cristo para edificar versus 7-16. Cristo dio dones y ministerios a su iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo, alcanzar madurez espiritual, evitar ser engañados por falsas doctrinas. Pablo enseña que toda la iglesia,
como un cuerpo, debe trabajar unida. Si cada miembro hace su parte, el cuerpo crece fuerte y sano. 3. Abandonar la vieja vida versos 17 al 24. El creyente ya no debe vivir como los que no conocen a Dios, con la mente oscurecida, alejados de la vida de Dios, endurecidos en el corazón, entregados al pecado. Ahora en Cristo debemos quitarnos el viejo hombre, renovar nuestra forma de pensar, vestir al nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Esto significa un cambio profundo, no superficial. 4. Nuevas conductas del creyente versos 25 al 32. Pablo termina con instrucciones prácticas. Digan la verdad, no mentiras, no pequen al enojarse, no den lugar al diablo. El que robaba, que trabaje, hablen palabras que edifiquen, no entristezcan al Espíritu Santo, dejen la amargura, enojo, ira, gritos, calumnias, sean bondadosos, misericordiosos y perdónense, como Cristo nos perdonó. En resumen, Efesios 4 nos enseña cómo vivir como verdaderos hijos de Dios, la importancia de la unidad en la Iglesia, la necesidad de crecer espiritualmente, y la responsabilidad de tener un carácter nuevo, semejante a Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 1-26. Explicación de Efesios capítulo 5. Efesios 5 es un capítulo donde el apóstol Pablo enseña cómo debe vivir un cristiano que quiere agradar a Dios, especialmente en su conducta diaria, su manera de amar y en la relación del matrimonio. 1. Vivir como hijos de Dios. Versículos 1 al 2. Pablo dice que debemos imitar a Dios, viviendo en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Es un llamado a vivir con un amor sacrificial,
genuino y limpio. 2. Dejar atrás la vida antigua. Versículos 3 al 14. Pablo advierte sobre cosas que no deben existir en la vida de un creyente: inmoralidad sexual, impureza, palabras sucias o vulgares, codicia, borracheras, comportamientos que no agradan a Dios, y explica que los hijos de Dios viven en luz, no en tinieblas. La luz revela lo que es bueno, agradable y verdadero. Vivir en luz significa actuar con sinceridad, pureza y justicia. 3. Vivir sabiamente. Versículos 15-20. Pablo dice: aprovechen bien el tiempo, no sean necios, sean llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu trae una vida de alabanza, gratitud constante, gozo interior. 4. Enseñanza sobre el matrimonio. Versículos 21 al 33. Este es uno de los pasajes más profundos sobre el matrimonio cristiano. Mutua sujeción. Antes de hablar de roles, Pablo dice que los cristianos deben someterse unos a otros en amor, es decir, tratarse con respeto y humildad. La esposa. Pablo dice que la esposa debe respetar y apoyar a su esposo, reconociendo su liderazgo espiritual en el hogar, así como la Iglesia respeta a Cristo. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia, lo cual significa amor sacrificial, cubrirla, protegerla, cuidarla, guiarla con amor, no con autoritarismo. El amor del esposo debe ser tan grande que esté dispuesto a dar su vida por ella. La unidad matrimonial. Los dos serán una sola carne. El matrimonio es una unión profunda, espiritual y emocional donde ya no se vive separados, sino en unidad. Resumen general. Efesios 5 nos enseña: vivir en amor, apartarnos del pecado, caminar en luz, ser sabios y llenos del Espíritu, tener matrimonios basados en amor, respeto y entrega. Es un capítulo que nos llama a vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. Reflexión sobre Efesios 5. Efesios 5 es una invitación poderosa a vivir una vida que refleje a Cristo en cada área. Pablo nos llama a andar en amor, en luz y en sabiduría, recordándonos que nuestra vida es un testimonio vivo del Dios que servimos. 1. Andad en amor. 1 al 7. Pablo dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. El amor aquí no es emocional, sino sacrificial. Cristo es el modelo, Él se entregó por nosotros. Reflexión. ¿Mi amor hacia los demás refleja el amor de Cristo o mis propias limitaciones? 2. Andad como hijos de luz. 8 al 14. Antes vivíamos en tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Eso implica dejar atrás obras de oscuridad, maldad, mentira, inmoralidad, palabras vacías. La luz revela, guía, purifica. Reflexión. ¿En qué áreas necesito dejar que la luz de Cristo alumbre y transforme mis acciones, palabras y pensamientos? 3. Andad sabiamente. 15 al 21. El tiempo es corto, los días son malos, y el mundo ofrece distracciones. Pablo nos llama a vivir con propósito, llenos del Espíritu, con gozo, gratitud y obediencia. Reflexión. ¿Estoy aprovechando cada día para acercarme a Dios y cumplir su voluntad? 4. Relaciones transformadas por Cristo. 22 al 33. La enseñanza sobre el matrimonio muestra un principio. El amor y el respeto son la base de una relación guiada por Cristo. El modelo de amor sacrificial del esposo es Cristo. La actitud de la esposa es respeto y apoyo. Reflexión. ¿Refleja mi hogar el amor, la entrega y la unidad que Cristo desea? Mensaje central. Efesios 5 nos recuerda que la vida cristiana no es teoría, es transformación. Dios nos llama a vivir de una manera distinta, donde nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Cuando imitamos a Cristo, brillamos. Cuando andamos en luz, otros encuentran camino. Cuando vivimos en sabiduría, nuestro propósito se alinea con Dios. Aquí tienes una reflexión sobre Efesios capítulo 5. Clara,
profunda y aplicable a la vida diaria. Reflexión sobre Efesios 5. Efesios 5 es una invitación poderosa a vivir una vida que refleje a Cristo en cada área. Pablo nos llama a andar en amor, en luz y en sabiduría, recordándonos que nuestra vida es un testimonio vivo del Dios que servimos. 1. Andad en amor. 1 al 7. Pablo dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. El amor aquí no es emocional, sino sacrificial. Cristo es el modelo, Él se entregó por nosotros. Reflexión. ¿Mi amor hacia los demás refleja el amor de Cristo o mis propias limitaciones? 2. Andad como hijos de luz. 8 al 14. Antes vivíamos en tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Eso implica dejar atrás obras de oscuridad, maldad, mentira, inmoralidad, palabras vacías. La luz revela, guía, purifica. Reflexión. ¿En qué áreas necesito dejar que la luz de Cristo alumbre y transforme mis acciones, palabras y pensamientos? 3. Andad sabiamente. 15 al 21. El tiempo es corto, los días son malos, y el mundo ofrece distracciones. Pablo nos llama a vivir con propósito, llenos